Gracias a la vida. Cuando tú ya no cortar estos juncos, nos va a meter en la cárcel. Me dio dos luces. La protección creo que está bastante bien. No, lo dejaba, mi padre lo extendía allí por el suelo, así, y estaba con que le diera un poco el aire, ya otro día se hacía bien. Este es el basto. Que ese fue donde primero se empezaron a hacer los galditos del basto. La versión de merino. Hombre, esto dura por la mitad de temporada. Pues si la veda se abría en junio, pues dura junio, julio, un mes y medio, 2 meses dura. Este. El otro merino dura toda la temporada de pesca. Entre 1000 y tantos y todos con el culo blanco. Así que hay que limpiarla ahora bien. Para saltar los caracoles. Lo que pasa es que allí estaba corto y estaba limpio, ¿sabes? La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve. Yo estoy contento porque he dado con una familia muy inteligente. Claro. Mi señora, sus hermanos y todos sus familiares, cangrejeros, de pura cepa. Y la casa tuya, tu calle, tu paz. Le voy a hablar con los gobiernos regionales, incluso con los centrales, con el central, para que haga unas presas en todo esto del Guadiana, para que vuelva el Guadiana a producir ese cangrejo tan bueno que teníamos en tiempos cuando yo era joven. Porque en ese Guadiana vivían muchísimas familias que vivían del cangrejo. Entonces le pido por favor a todos los gobiernos que vuelvan a hacer unas presas para que las aguas extiendan y vuelvan a producir ese rico cangrejo que había otras veces. Incluso los agricultores también, para que se llenasen los cursos de agua, porque antes había muchísimas huertas que incluso con una cordeta se podían sacar agua de los pozos, y estaban los cursos tan someros que cualquiera echaba una huerta aunque fuese con unas forricas. Entonces, por favor, que hagan unas presas, de verdad. Se lo pide un tal Patrocinio García Rayo. Esto es una para. Para. Donde va pegado la boquilla. Sí. Esto es una para hacer la boquilla del galreito. Ahí está. Salta mucho el junco así. Claro. El junco tiene que estar cortado unos días antes. A ver si ese que Es tiene que ya ayer no hubiese tenido trabajo, ayer tarde lo había cortado yo. salta mucho. Ayer tarde tuve que irme a cambiar el turno. Lo sabes. En la laguna que hay de la dehesa, Ahí hay un junco muy bueno. están doblando, como no va a ser para que guarde el tiempo de pescar, pues aunque esté blando mejor. Pero Porque es jeta. Estas son para coger los peces chiquitillos que cogíamos. Mira, salta igual. Salta mucho. Es muy vidrioso, es un muy vidrioso. Es que el junco hay que tenerlo un par de días cogido. De todas maneras, es muy vidrioso el junco ahí en el sitio. Cuando veníamos padre y yo de por el junco merino, de allí de las sierras aquellas de Fernán Caballero, lo poníamos descendido un poco y ya se manejaba muy bien. Nosotras es que nos sentábamos en el suelo. La banquetilla tiene. ¿Y la banqueta? Bueno, en un serijo. En un serijo y en el suelo nos sentábamos siempre, casi siempre. No te acuerdas. Yo desde el 93 no he hecho ninguno. Que fue cuando allí en las graveras de Malagón los hice y no grabaron. Y con salmientos de Cruzamiento de cepa también. la cepa tinta. Y los paráis.
que son O más sea, de los mimbres. de los mimbres. Los mimbres ya era última hora que ya compraba padre asa de mimbre De estos son de mimbre. para las nasas. Los de mimbre salían muy bien porque eran muy lisicos. Muy y se hacían lisicos, muy sí. bien. Se Pues se ponía y dominaba mejor hacía, que verdugo. hacía 300 o 400 arillos de una cosa y de otra. Entonces, ¿qué viene el Lolo? Este puede valer parillo, para la entrada o para ponérselo al principio. Ya hacíamos 100. ¿Sabes que lo furgo un poco? Siempre estábamos haciendo. Bueno, Porque este junco merino ya no, ya... el junco merino dura más, pero este junco se podría enseguida. ¿Se podían aprovechar de un año para otro? No, Sí, ninguno. y tenías que, mira, como son los cangrejos de ahora, de esos gordos. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim, o São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar. Y el problema es que, claro, Emiliano que muy cocinilla. Yo, Ya me fue la construcción, a montar las máquinas. En el 65, cuando en el 65 ya en el canal, empezaron a canalizar ya era en el canal donde estaban, pero seguían estando el cangrejo tonto, no, seguía y se estando. veían muertos. Y de hecho veníamos ahí a la Virgen, a lo mejor de comida, cuando venía la familia de Pedro, y los cogíamos, que mi cuñada Serafina decía, mira, Ramón, y otro. Y yo me zambullaba y los cogía con la mano, los cangrejos. Hemos perdido, hija mía. Esto es un desastre. Pero bueno, bastante que estamos aquí vivas. Que ya es Esto es el cordelillo del galrito. del manto. Manto, de esparto. Sí, claro, estaban en el mar Esto es esparto. y dormían. Ahora le he hecho aquí otro cordelillo de esto. Los otros echaban un par de banastas y mi padre echaba 5 o 6 banastas. Córtaselo. Ya, estaba Esto es que hay que ir metiéndole esparto porque el esparto no da la vuelta a todo el galrito. Hay que ir metiéndole igual que si fueras a hacer una plaita. Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo otro más liso que el otro. fondo estrellado y en las multitudes Nosotros para todos los galritos. Que teníamos los dedos pelados. Los Ahora oí- que no teníamos las uñas pintadas. no sabíamos ni lo que... Esto que estoy haciendo es poniéndole la piedra para que luego siente bien En el agua, en el agua. se hunde. Ahí está. basta pouco cheiro para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim. São José das Azulejos,
homenaje a Gregorio Moya Gil. Ya está. Anda. Esto se pone así, en un raso que no haya muchas brozas, y teniendo ahí su cebo, se meten por ahí. Quilla, la pará. Se pega el junco en el aro, que se llamaba la pará, luego se le echaba un cordolillo de esparto y más arriba el otro del cierre de la boquilla, y luego se le echaba otra tanda de junco que se llamaba el manto, después se echaba otro cordelillo, se le ponía el aro y luego otro cordelillo para el cierre, después se ataba con una cordeta de esparto con una piedra, y aquí en la boquilla se le pone otra piedra para que se ahonde cuando lo ponen en el agua, y así es como los echaban para coger los cangrejos, para que se ahondaran, y el cangrejo, como iba por el suelo, pues ya se pasaba. A ver si no está rota. Está rota. Pero esto luego amargan o esto fue comida. Ciertos pinchos se amargan, en las carbancas no. Hay unas tobas que amargan, ahí por bajo la casa Gutiérrez, había unas tobas que cogió mi marido un montón y los tuve que tirar después de arreglarlos. Saltando los caracoles para hacer el cebo de los cangrejos. Esto se hacía así. Y así se le metía en la colilla del garlito. Esto se metía aquí. Mira. Ahí con eso, con la piedra. Y se metía. Y le mete adentro. Y luego también... Se pilla aquí un poquito. Luego también había el cebo el pescado de sardinas cubanas o frescas. Y a pescar. Y se hacía también el cebo aquí cogido. Y se hacía así. Y también era el cebo. Los caracoles se ahogaban en el agua y salían los bichos, y entonces el cangrejo enseguida lo cogía, y el olor daba más. y sacaban más cangrejos que con el cebo el otro. Con el pez salado también, que lo secaba mi padre. Sardina, esto prácticamente como si fuese un cachillo de sardina. Claro. ¿Eh? Se pone... El garrito para ponérselas. Una en el lazo y otra atrás. He dicho para qué uno. Yo no te he dicho nada. He dicho voy a ver por las piedras y yo creía que eran las otras. La red se compone de 3 partes. Aquí lleva esto de fuera que se llaman almitranes. Lleva una capa. Y en este lado lleva otra. Lleva las 3 capas. Y entonces la del medio, la que es la red, que tiene el doble de metros que los almitranes. Si por ejemplo el trasmayo este tiene 10 metros, la red del medio tiene 20. Porque esto cuando esté echado en el agua va a estar así, como abajo lleva plomo y arriba lleva la corcha esta, que va flotando, el pez viene nadando, entra por aquí, por el almitrán, y hace así, Hace bolsa. se mete para allá, hace bolsa, y ya cuando vuelve es muy difícil que se meta por la misma. Se mete por la otra y se enreda. Y entonces es el sistema que tiene el... Esto es un carburo que se lo hizo Jovita a mi padre para pescar los peces. Lo hizo, es un poco mayor de lo normal, para que durase más tiempo si estaba 3 o 4 horas pescando. Esto es una... De esto ya no hay, claro. Aquí era donde se echaba el carburo. Esto se llenaba de agua a esta parte. Por aquí salían los gases que producía al caer el agua, que mira aquí donde tiene otro tubillo, que es por donde cae la gota del agua. Según le abres a esta llave, pues sale más gas o sale menos, y es lo que da la densidad de la llama. Y es lo que es el carburo. Eso es el carburo. Y se le ponía unos clavos, iba así, pues, Quita la vara, si no, quita la vara. una cosa así. Pues, y aquí esto llevaba
como una protección que era de una lata de sardina, esta de caballa, para que la luz fuese así para adelante, para que se viera bien cuando iba pescando con las arcas. Esto iba guiando el barco y claro, en aguas que estaba, que no había muchas corrientes, iba así pendiente mirando, iba en el centro del barco, siempre la pesca estaba por delante de la nariz del barco. Pues ibas así, cuando veías el pez, las trochas hacían aquí así, se iba segando el carrizo, con un ancho de 1 metro por ahí más o menos para que entrase el barco, y cada pescadora hacía las suyas, tenía sus trabajos. Luego no se podía meter otro en ellas, era una cosa que se iban guardando, se guardaba el respeto del trabajo de uno con el otro, para no mezclarse. Y luego cuando tenía la trocha hecha, para los garlitos se hacía un huequecico, ya más pequeño, de 50 o 60, para que entrase el garlito, era donde se ponía para luego poder colocarlos y ir registrando. Mira, este es el macho, que tiene, se le ven los pelillos esos que lleva ahí, eso es el macho. ¿Qué pelillos son? Estos, mira, es que aquí, donde termina la cola, lleva ahí como unas barbas, que ahora va a ver que esa no lo tiene. Esta es la hembra, mira, ¿ves? Que esa es como... Esa no lo tiene, esa es una hembra. La entrega del cangrejo era la entrega al macho por el mes de octubre. Y entonces teníamos los garritos y todo lo que salía era macho. En el mes de octubre todo lo que salía era macho, y salían bastantes. Y cogía a mi padre y los íbamos guardando en las nasas para cuando subía de precio, entonces los vendíamos. La hembra, en esa época, hembra no cogía, no salía nada más de macho, por eso le decía a mi padre que era la entrega, el macho. Luego ya la hembra, en el mes de mayo, a 1 de mayo, soltaba los cangrejillos, ya los soltaba. Y entonces ponía los garritos que salían llenos y todo lo que salía era hembra, porque ya había soltado los cangrejillos y entonces todo lo que no habían dado la hembra, pues entonces empezaba a navegar la hembra. Y todo lo que salía era hembra, se recogía mucho cangrejo. En el mes de mayo es cuando mayo y junio es cuando más cangrejos salían.
¿Cuántos tenía ese? 4. Se ha visto más fácil. ¿Sabe cómo caga los niños? Se tiene que quitar la bolsa de agua. Ni un pez quiera. José. Pues estaba el barbo, que eran, bueno, aquí le decíamos picarro, pero era el barbo. Pero era el barbo, su nombre verdadero. Y también había carpas, estaba el cachuelo, la boga, otro que le decían la rasilla, que eran pequeñitos, que los cogíamos también con los garlitos, y poco más. Las lampreas también salían, en los garlitos salían lampreas. Y curianas. Curianas muchas. Y anguilas también cogía mi padre alguna que otra, que las anguilas pues las cogen, son las madres de las angulas. Y también había alguna que otra en el río, mi padre alguna ya cogía, alguna que otra. Salían camarones, ¿te acuerdas que salían camaroncillos? Sí. Cuando en el barco, cuando íbamos al barco a quitar las cosas de mi padre, a ayudarle a los tramayos y tal, había camarones que eran parecidos a la jamba, pero pequeñitos.
Y también se ve que había aquí, porque dicen que en tiempos aquí había camarones en el río y se ve que algo quedó. Las curianas que te he dicho no son curianas de esas que andan por el pueblo. Eran curianas gordas que se criaban en el agua, unas curianas así grandes. Ha parecido a las cucarachas, pero sí, de agua, de agua. Se abuelan. De agua, salían muchas curianas en los carritos. Tortugas muchas, y nos las comíamos también. ¿Habéis nombrado un pez que no lo he oído yo nunca? ¿El barbo? No. El picarro. El picarro era lo mismo el que el picarro barbo. es el barbo. Sí. Y luego habéis dicho otro. La boga. La boga que es como sardinas. Pero son como sardinas. Eran como sardinas. Sí. Y el cachuelo era como sardinas, también había mayores, porque los Pero había más hasta de vasto que la medio kilo, sardina. pero más anchos. Y esos sí tenían muchas barras de huevo. Las huevas, que estaban riquísimas. Y tú estás guapo, El cachuelo, las huevas del cachuelo. Sí, la hueva del cachuelo, estaba riquísima. Carpas también había, pero menos. Carpas había pocas. Y luego ya, pasando bastante tiempo, echaron el lucio. El lucio, que al principio mi padre no sabía lo que era, se creía que eran los cerdones del río. Y hasta que se dio cuenta que eran los peces, y ya pues iba de noche con el carburo y se iba hasta el puente del Hierro y se traía una banasta de peces. Y luego pues íbamos a venderlos a Carrión y nos daban patatas, nos daban cebada, nos daban dinero de lo que podía la gente. Y así comíamos, así nos sacaba mi padre adelante y lo poco que le ayudábamos nosotros. Cuando le llevaban las pieles de las nutras al salamanquino, al tío salamanquino, y le daba centeno a cambio de las pieles. Porque cazaba, había nutrias por aquí y se cazaban. Sí, mi padre se le daba muy bien. Mi padre es que ponía los cepos en las tibancas cuando veía una cagada, ponía el cepo allí y por la mañana iba y ya la tenía. Y las pieles valían mucho dinero, las llevaba el tío salamanquino a Daimé, que era mucho dinero, 300 o 400 pesetas. Bueno, entonces era mucho dinero. Y se traía centeno, la revolvíamos con el trigo y la cebada que espigábamos. Y mi padre y yo íbamos a Malvecinos con 2 sacos y lo molíamos. Los que más cangrejos consumían eran la Guardia Civil y peces. Y se lo que llevábamos tenía al yo que castillo. ir a las casas esas de campo mojado con mi cesta y mi fuente tapado, ahí a llevárselo. Gregorio, unos pececillos fritos, unos cangrejos. Para tenerlos contentos. Iba Sí. yo con la cesta, sí. Y yo por la siesta ahí al castillo, eso lo llevaba. Nunca vimos de tratar mal Ellos a mi están padre. a la sombrica de la, A otras de la pared personas. y nosotras íbamos a llevarle las cosas fritas allá. Pero al mi castillo. padre yo nunca le vi que le hicieran nada a la Guardia Civil, porque Esta pared tampoco se que metía tendría aquí nada. la ropa, de aquí viene, esto era como la señal. Ah, del ese, sí, porque como entonces estábamos que parece que éramos ladrones, los civiles siempre nada más de detrás de Entonces, nosotros. cuando había aquí ropa tendida, cuando aquí ponían ropa tendida, desde el río, ellos lo veían. Y ya eso quería decirse que estaba aquí la Guardia Civil, que si tenías cangrejos pequeños, que los dejaras en el río y traer los que están permitidos, los cangrejos grandes. Entonces el aviso lo hacían aquí. Y de ahí viene el dicho... Pero entonces no valía eso, José. No valía porque yo lo que nos pasó, lo teníamos ahí, pues estaba la madre por ahí y llega como facturábamos los viernes. Los viernes facturabais. Los viernes por la tarde. Pues cogemos y llegamos a facturar y nos metemos entonces cuando salen las dimisiones. Y dice mi padre, pues nada, yo cojo y me cojo 2 o 3 kilos de los más grandes, cangrejos así de grandes, y dice, pero esto no van a denunciarme. Si no van a denunciarme, yo cogí y me vine, me salí andando, por ahí con el agua hacia la cintura, me salí aquí a la casilla y mi padre cogió y salió con los cangrejos esos grandes que lo denunciaron y que se llevaron al barco. Se llevaron el barco también. Y a pesar de que los cangrejos daban la medida. La medida, pero 3 medidas. Entonces fue cuando sacaron las medidas, pero de todas maneras no valía.
O sea, si venían a por ti, venían. O sea, que entonces la... Si sacaron una ley con medidas que no se podían pescar... 8 centímetros, igual como un cigarro. 8 centímetros. Y luego en cada Gregorio el panadero íbamos a hacer los panes así de grandes que nos hacían. Y allá Flor de Rivera, la madre de Manuela, tenían un horno en la casa, una casa ahí bastante hermosa que tenían. Y tenía un horno y íbamos con un carro que teníamos en la borrica y traíamos de esos panes morenos así cortados por la mitad. El centeno se mezclaba con el trigo y con la el cebada. trigo y la cebada. Y la cebada, y todo molido. Pero eso lo juntábamos en el molino. En el molino y ya se molía. Es el pan. Lo último ya teníamos y mi padre con la navaja se lo quitaba y nos los comíamos. Sí. Es que los cangrejos autóctonos estaban buenos cocidos con agua y sal solamente. Pero no comíamos mucho, ¿sabes? Porque llegaba mi padre los teníamos tan vistos. Llegaba mi padre con la cesta de los cangrejos y la colgaba allí en la casilla y decía, eso se deja un puñado de cangrejos. Y se morían en la cesta y no nos lo comíamos. Y decía, os traigo los cangrejos y no los gastáis. Digo, estamos hartos de cangrejos ya de velo. Lo que más hacíamos decía, pues era... alguna vez los vais a tener que comprar. Y me acuerdo muchas veces ahora, porque es que es verdad, es que los he comprado. Y decía yo cangrejos, vaya para que yo comprara cangrejos. Que si los he comprado, claro. Y lo quiso muy bien. Que luego... Tortugas había muchas. De tortugas, bueno, comíamos. Que ahora cada vez que me acuerdo, cuando teníamos las tortugas allí en casa, que luego las solté aquí en el río, me acordaba de todas las que habíamos comido, pero es que hacía yo unas salsillas más ricas que nada. Y sin salsilla. Y sin salsilla las echábamos en la lumbre y en cuanto le retorcíamos las patas y lo comíamos. Y nos comíamos las patas antes de sacarlas de la lumbre. Pero hacía yo una salsilla que me dio mi padre y decía, venga, hacía el sofritillo con cebolleja, con eso, le echaba una miguita de pan y sofreía bien la carne y luego le estrellaba unos huevos y estaba riquísimo. Riquísimo estaba. Riquísimo, ahora no te lo comías. Bueno, a contarles también los de los borrachos. Ni yo tampoco. Y me acuerdo de ir con mi padre a Malvecinos a moler. Y vamos a Carriona por él. No, ibas a la semana, te traías 20 de Gregorio. Ahí es donde iba yo a por el pan. Me traía 20 un saco, entonces te duraba el pan 10 o 15 días. Y los dineros era para el pan y el tabaco de mi padre. Estaban las compuertas, que eran más de 1 metro de ancho, y pasaba el agua, que ponías un cántaro o un botijo y te abocabas en cualquier lado. Y ahí los peces los veías, te ponías en el puente y veías los barbos así de grandes que salían debajo del puente. Que tenía agujeros el puente y ahí se metían. Y un primo mío, Andrés, desde el puente los pinchaba con la rejaca. Y, o sea que estaba muy bien. Y venía la gente a bañarse, había un baño ahí que le llamaban la Súa. Falta hacerle 2 cordetillas, hacerle 2 gastos. Y había un puente que estaba muy bien y un baño estupendo. Lo que no había era mucha sombra, solo el molino en las paredes y con lonas hacía la gente y venía de baños. Estaba muy bien este río, bueno. Y aquí ya hay a 500 metros, una madre se venía aquí al molino este y otra que iba para allá, que ahí había un baño, que venía la gente en el verano, ahí mismo. Allá donde empieza el puente ese, ahí había un baño ahí extraordinario, que venía toda la gente de Carriona a bañarse todos los domingos. Pues muy lejanos, mi primo con su guitarra, cuando se ponía a tocar, a los molinos cantaba. Molimocho me da voces, Flor de Rivera me llama. La cantinera del puente me dice que no me vaya. Pero sigo navegando, recorriendo los molinos. Alzapierna en Calatrava y sigo para Malvecinos. Después a Puente Olaya, pero hace agua mi barco. Y aquí termino mi ruta en el molino de Alarcos. Que por ahí se veía la pared de la que iba la motilla, se veían unas paredes que eran así como de aquí a donde está José, que es cuando dice que venía la fuera del castillo. Y por ahí se veía, por la madre se veían las paredes que a lo mejor estaban así de altas. Un camino,
una pared que es la que dicen que había de las historias, dicen que había una pared que unía el castillo con la motilla. Pero claro, ahí yo recuerdo de cuando eso, de que habría a lo mejor ahí por ahí que tenía 3 metros de agua por la madre y se veía por algunos sitios, se veía la pared esa. Ya no me hace falta cuchillo porque el novio que te quiere me lo meto en un bolsillo. La cama donde yo duermo la brilla sol cuando sale y yo solo me entretengo en contarle los lunares a mi señora que quiero. Entonces le cantaba muchos cantares a la novia que yo quiero. Allá va la despedida. Por 3.500 pesetas. Y aquí estuvimos nosotros hasta el 55 58. Fue cuando la compró mi padre y estuvimos hasta el 65. Hasta el 65, ¿te acuerdas? Por ejemplo, la techumbre Era de Carrizo. Era de Carrizo, ¿no? La habitación de mis padres. Allí. Aquella. Y todo esto, de aquí, de aquí, esto era lo que es la cocina, a donde se estaba. Allí había una puerta para pasar allí a la alcoba aquella que era la de mis padres. Sí. Y esta es donde dormíamos nosotros. ¿Aquí dormíais vosotros quién? Sí. ¿Los tres? ¿En la cocina? ¿Dentro de la cocina? ¿O? No, aquí había una pared. Vale. Aquí había una pared con una puerta ahí. Y esto era como otra habitación. Pequeño. Y entonces ahí eso lo hicimos mi padre y nosotros, los que estábamos por aquí, pensamos que no se iba a poder hacer porque todo esto no es que hubiera ramales como decía antes, me parece tu compañero, de que no. Esa venía al otro lado de la motilla, es por donde venía la madre. Y claro, cuando metieron la máquina por el borde, empezaron las máquinas de por ahí que estaban más encanalizados a escarbar, el agua se fue yendo al barranco. Y entonces por eso pudieron hacerlo. Si no, no hubieran podido. Porque todo esto era igual que el mar. Y lo que es el invierno, todo esto era igual que el mar. Estos 67 o por ahí, y he estado unos 12 años. Durante todas las semanas voy una vez, otras veces 3 y 2, llevando cangrejos que recorría, me iba desde empezando en Calatrava, terminaba en Piedrabuena, me recorría, pues sí, recorría sus 50 o 60 kilómetros. Nos vamos derechos a Madrid. Siempre había de intentar de echarle un poquito de agua porque estaban resecos, hacía mucha calor y al esa calor, pues la verdad es que se morían mucho. Pues un tal Manuel Moya era el que lo compraba, el que lo llevaba, yo era el chofer y le ayudaba pues, a hacer cuentas y en fin, lo que hacía falta. Y es una persona muy buena. Y con la Guardia Civil nos paraban y miraban a ver que si estaba autorizado, si eran chiquitillos. Pero el problema era que había los guardias que a algunos les gustaban que le dieras un puñadejo y yo se lo daba con mucho gusto. Pero bueno, nunca nos los quitaron ni nada, pero bueno, lo pasamos de verdad muy bien. Y ya nos conocían. Dicen, ¿vamos otra vez? Digo, pues claro, esto ganamos, sacamos la comida y vivimos. Así que así vamos, una noche y otra noche y así vamos. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillos de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectual. Bueno, venga, admiraos que son las 10 y tenemos que estar en Madrid a las 4 de la mañana, o antes. No se va a regular, llevamos 700 kilos. Esperemos que
que no tengamos algún pinchazo por tanta carga y tanto jaleo que tenemos. Pero es fácil. Gracias a Dios no tenemos ningún accidente. La cuna del requiebro y el chotis. Madrid, Madrid, Madrid. Bueno, pues vamos, que nos quedan todavía 200 y pico kilómetros. Y bueno, pues lo peligroso es que no lo vendamos ahora después de haber ido 700, 800 kilos, que vale un dineral, y luego que no lo vendas y que es que se mueren. No duran, lo mucho que duran es un día. A otro día o le tienes que echar en agua o lo tienes que tirarlo. De la parte de Madrid vamos a la Puerta de Toledo. Y hay que tener cuidado porque no te puedes ir, porque lo que tardas en retirarte de ahí te quitan un saco o dos y ya has echado el día, la noche y todo eso. Así es que veremos a ver qué haremos allí este día. Pero es un buen día, porque llega ahora mismo estos extranjeros de Francia que les gusta y todo esto se inflan, desganan.